Hola, Jefferson, ¿se escucha? Ok, perfecto. Mientras voy abriendo la clase, damos tiempo a que se conecten más compañeros, ¿ya? En esta sesión van a estar los estudiantes del aula A y del aula D también, ¿ya? Aquí está también la delegada del aula D, veo, Catixa. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Me confirma, Jefferson, Catixa, se ve la pantalla, la clase, la diapositiva? Sí, doctor. Ok. Muy bien. Veo que ya se están sumando más estudiantes. Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a desarrollar la clase o el tema correspondiente a la sexta semana, que comprende las patologías de tuberculosis y hemoptisis, ¿ok? La gran mayoría de la clase, o más de la mitad de la clase de hoy, abarca respecto a tuberculosis y luego haremos algunos comentarios sobre hemoptisis, ¿ok? Por favor, voy a pedir a los delegados, a Jefferson y Catixa, que puedan hacer una captura de pantalla de la asistencia y me la envían por interno, por favor. ¿Ya? Vamos a dar un plazo hasta las 9:10 y a las 9:10 se pasa la asistencia con captura de pantalla, por favor. ¿Ya, chicos? Jefferson, Catixa. Ok. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, vamos dando inicio a la clase. A las 9:10, por favor, hacen las capturas de pantalla y me envían la asistencia. Y vamos a comenzar, para no tardarnos mucho, ya es bastante de noche. Respecto a tuberculosis, han de tener claro que tuberculosis es una enfermedad infecciosa que normalmente afecta a los pulmones, o con mayor frecuencia afecta a los pulmones, pero que también puede afectar a cualquier otro órgano de nuestro cuerpo. El hecho de que afecte con mayor frecuencia a los pulmones es debido a la vía de ingreso de esta infección, ¿no? Que es la vía respiratoria. ¿Ok? Pero sin embargo puede afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo. Esto sirve para clasificar la tuberculosis en pulmonar y en tuberculosis extrapulmonar. Hay algunos datos que tiene en cuenta la Organización Mundial de la Salud. La última información que hay es relacionada al 2022, donde tienen como dato que 1.3 millones de personas aproximadamente murieron por tuberculosis, y entre ellas 167,000 personas tenían coinfección por VIH. La tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa más mortífera después de la COVID-19, que como sabemos, pues estuvo esta pandemia con una gran mortalidad, ¿no? Entonces, la tuberculosis es la segunda enfermedad infecciosa con más mortalidad después de la COVID-19. También es cierto que no todas las personas tienen acceso al tratamiento, y en este caso, haciendo hincapié respecto a la tuberculosis resistente,
en la OMS mencionan que 2 de cada 5 personas con TB resistente tuvieron acceso al tratamiento. O sea, 3 de cada 5 personas no tuvieron acceso al tratamiento. Y asimismo hace mención y hace hincapié, ¿no?, de que la TB resistente representa un real problema, una real crisis en cuanto a la salud pública. Y eso afecta mucho más a los países que están en vías de desarrollo, ¿no? Países como el nuestro. Perú, por ejemplo, es uno de los países que lidera tasas de resistencia y de multidrogoresistencia, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial también. ¿Okay? Sin embargo, no todo es malo, no todo es malas noticias, ¿no? También se están haciendo cosas buenas y se menciona o se estima que entre el año 2000 y el año 2022 se salvaron aproximadamente 75 millones de vidas entre las distintas actividades que se realizan para el control de la tuberculosis, tanto para el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Y tener en cuenta que entre los objetivos de desarrollo sostenible se tiene considerado que para el 2030 se pueda acabar con la epidemia de tuberculosis. Estos objetivos tienen planteados hace más de 20 años. Estamos a 6 años de llegar al 2030, o menos de 6 años, y vemos que esto no va a ser posible, ¿no? Pero se tiene que seguir trabajando con esa meta. Ya en el 2030 se hará una reevaluación de la situación y se harán nuevos planteamientos, nuevas propuestas, nuevas metas, ¿no? Hay que mencionar también que quizá la tuberculosis, como muchas enfermedades infecciosas y algunas degenerativas, han tenido, digamos, un traspiés, ¿no?, debido a la pandemia por la COVID-19. Por la pandemia de COVID-19 se disminuyó mucho la captación y diagnóstico de pacientes y asimismo aumentó el contagio. ¿Por qué? Porque la gente se aislaba en sus casas y a nivel intradomiciliario hubieron muchos contagios de tuberculosis. Hemos llegado a tener pacientes que, digamos, o familias enteras prácticamente con tuberculosis, y esto no lo veíamos antes de la pandemia, ¿no? A partir de la COVID-19 se vio esto. Pacientes con mucha destrucción pulmonar y con muchos casos dentro de la misma familia. Ya para hablar de la micobacteria, hay que mencionar que es un bacilo, que es un bacilo ligeramente curvado y que tiene una característica muy importante, que es ácido alcohol resistente. ¿Eso qué significa? Que a diferencia de otras bacterias que se tiñen con, digamos, colorantes con contenido alcohólico, estas bacterias no, porque los ácidos micólicos que tienen a nivel de su pared impiden que capten estas tinciones. Por eso es que ellos necesitan una tinción especial para ser detectados en un examen de microscopio, ¿no? Son aerobios estrictos, les gusta estar donde hay aire, donde hay oxígeno, y son inmóviles. No forman esporas ni cápsulas, ¿ok? No forman esporas ni cápsulas. Estos bacilos, si bien quizás han escuchado alguna vez, ¿no?, que la tuberculosis se queda en el aire, que tú la puedes respirar, no es porque esté ahí flotando en una cápsula o una espora, sino que al contrario, sufren de secación, se secan estas bacterias, tienen muy poco peso molecular luego y quedan suspendidas en el aire. Y por eso es que uno puede inhalarlas. Por eso también recomiendan en cuanto a tuberculosis que los ambientes deberían ser ventilados para disminuir un riesgo de contagio de tuberculosis, y que en lugares hacinados, cerrados, sin corriente de aire, es donde hay más riesgo de contagiarse de tuberculosis, justamente por eso, ¿no?, porque las bacterias quedan suspendidas en el aire. Y es una bacteria de crecimiento lento. Eso también tiene que ver con la forma como se presenta clínicamente la tuberculosis. Es bien raro tener una tuberculosis que en 1 o 2 semanas hayan empezado los síntomas y que el paciente esté complicado o grave. No, los síntomas suelen ser muy larvados, generalmente más de 2 o 3 semanas de síntomas del paciente. Y previo a eso está todo el proceso de incubación, ya veremos la infección, reactivación, ya veremos más adelante cómo clínicamente se manifiesta la tuberculosis. En cuanto al tema ambiental de esta bacteria, características, es una bacteria que es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta, que son ciertos mecanismos que se utilizan en ambientes donde hay mucha exposición a bacterias por atención de pacientes con tuberculosis, ¿no?
y resiste al frío, a la congelación y a la desecación, que es algo de lo que estábamos comentando. En cuanto a la propagación y transmisión, ya dijimos, se adquiere o se inhala por vía respiratoria. El contagio es prácticamente de persona a persona, ¿no? Una persona que está enferma de tuberculosis o con una tuberculosis activa, y generalmente si es una tuberculosis pulmonar o laringea, o sea, de vía aérea superior, estas dos son las dos tuberculosis que con mayor frecuencia pueden contagiar porque están expulsando estas pequeñas gotas que contienen a las bacterias, que contienen a estos bacilos, ¿ok? Entonces, una persona que inhala estos bacilos se infecta y podría desarrollar la enfermedad tuberculosa, ¿no? O, en todo caso, quedar como una infección latente si es que no desarrolla la enfermedad. Hay situaciones de riesgo laboral, como actividades o procedimientos en los cuales se generan aerosoles de la vía respiratoria, y si la persona está enferma de tuberculosis, con una tuberculosis activa, para verlo de otra forma, podría estar expulsando estas bacterias y el riesgo de contagio al personal de salud u a otros pacientes o familiares, ¿no? ¿Qué tipo de riesgos o en qué situaciones hay riesgo? En situaciones en las que se induce esputo, por ejemplo, con nebulizaciones de suero fisiológico, la realización de fibrobroncoscopías, ¿no? Ya hemos visto en el hospital los chicos que han rotado y han podido entrar a broncoscopías. El paciente tose, mueve mucha secreción, mucha flema, y estamos expuestos a todo eso. Sin embargo, por eso se intenta que haya buena ventilación, el uso de los respiradores N95, etcétera, etcétera, ¿no? Y obvio, todo paciente que ingresa a una broncoscopía es un paciente con baciloscopía negativa. Si un paciente ya tiene una baciloscopía positiva, no hay por qué hacerle la broncoscopía. Ya tenemos un diagnóstico y el paciente recibe su tratamiento, ¿no? También tiene que ver mucho el tema de la proximidad física y el tiempo de exposición, ¿no? Por ejemplo, los odontólogos, los otorrinos que realizan procedimientos también a nivel de la garganta o de la boca directamente, ¿no? Y en cuanto a los ambientes, los que están trabajando en espacios pequeños, mal ventilados, poco soleados y con escasa limpieza, ¿no? El contagio, ya dijimos, requiere un contacto intenso y prolongado de un paciente bacilífero o un paciente con tuberculosis activa que está expulsando bacilos, y la contagiosidad depende de, y el contagio depende de la contagiosidad del paciente. Y esto tiene que ver mucho con la cantidad de bacilos en el esputo. Ustedes habrán visto o escuchado respecto a las baciloscopías en esputo, baciloscopías en general, pero si tenemos el esputo, que es la más contagiosa, hablan de 1 a 9 bar, o luego hablan de una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Eso me indica la cantidad de bacilos que hay por campos observados al microscopio. A más cruces, más carga bacilar, más riesgo de contagio. La intensidad y la frecuencia de la tos, por supuesto. Si ya estamos diciendo que es la persona con tuberculosis activa, pulmonar o laringea, la que está expulsando los bacilos, mientras más tosa, más va a expulsar bacilos. Tiene que ver también con el volumen y la purulencia del esputo. Sí, si una persona tiene tos seca, estará expulsando pocos bacilos. Si una persona tiene una tos húmeda con expectoración, estará expulsando probablemente más bacilos al momento de toser, ¿no? Cavitación. Por supuesto, el tener una cavidad, una caverna, como se ve aquí en esta radiografía, me indica que en ese pulmón se está produciendo una necrosis, y esa necrosis es producida por las bacterias, por los bacilos en este caso, ¿no? Y este orificio, esta necrosis que se está produciendo, está en contacto con la vía aérea, y la secreción, los detritos de esta necrosis, que contiene también bacilos, va saliendo por la vía aérea. Y uno, cuando habla, cuando tose, va a expulsar estos bacilos al aire. A mayor cavitación, mayor riesgo de contagiosidad, ¿no? Y también depende del uso de tratamiento específico. Pero esto, que no se entienda al revés, no significa que el tomar tratamiento sea más contagioso, no, sino que se interpreta como que si tú empiezas a tomar tratamiento, vas a dejar de ser contagioso. Si no tomas tratamiento, vas a ser muy contagioso, ¿ok? Y también tiene que ver con el grado de intimidad y duración de la exposición. No es lo mismo que quizá te cruces en un pasillo o en una sala con un paciente que tiene tuberculosis, que solamente pasó respirando por tu lado, a que estés de repente haciendo un procedimiento en contacto directamente con
la boca, la faringe o la vía aérea superior del paciente. ¿Ok? Un segundito. Bien, chicos, disculpen, vamos a continuar. Jefferson, Catixa, ¿me confirman si se ve, por favor? ¿Está ahí? Ya le envié. ¿Se ve ahora? Dame un segundo. Creo que ya está. Muy bien, disculpen, chicos. En cuanto al cuadro clínico de la tuberculosis, lo más típico, lo más característico y a lo que nos vamos a abocar un poco más en esta clase es a la tuberculosis pulmonar. Entonces entiendan que la tuberculosis pulmonar puede tener un cuadro de tos, a veces seca, aunque lo más frecuente es que sea productiva mucopurulenta. Puede haber un síndrome consuntivo con pérdida de apetito, pérdida de peso y sudoración de predominio nocturno, ¿ya? Y además también puede haber hemoptisis. Esto debido a que, ya vimos en la diapositiva antes, tuberculosis hace necrosis, ¿no? Hace necrosis a nivel de el pulmón o los tejidos en general, ¿no? Y esto es lo que puede sangrar. Aquí tenemos un listado de otras manifestaciones que pueden darse, pero como les dije al inicio, tuberculosis, si bien es cierto que afecta con mayor frecuencia a los pulmones y a la vía aérea superior porque es la vía de ingreso del germen, posteriormente por diseminación por contigüidad o sobre todo por diseminación hematógena, puede afectar a cualquier tejido de nuestro cuerpo, a cualquier órgano en realidad, ¿ya? Aquí tenemos en las imágenes, en esta superior, por ejemplo, tenemos una enopatía por tuberculosis a nivel del ángulo de la mandíbula. Tenemos luego un paciente en el que se ve en su espalda que tiene una gran deformación en la columna, un mal de Pott probablemente por tuberculosis. Y hacia abajo a la derecha tenemos otra imagen en la que a nivel del cuello se ven unas lesiones ulceradas a nivel de la piel, probablemente una escrófula, que son las lesiones ganglionares que erupcionan y eliminan toda la secreción gaseosa al exterior, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis, hay que tener en cuenta que esta enfermedad infecciosa tiene cierta interpretación distinta en cuanto a dos términos. Cuando nosotros comúnmente hablamos de una enfermedad infecciosa, por decir de una neumonía, una infección urinaria, casi entendemos como sinónimo estar enfermo que estar infectado. Pero en el caso de tuberculosis no es así. Y eso hay que tenerlo muy presente. Cuando uno se entra en contacto con la bacteria, con este bacilo, cuando uno lo inhala, lo respira, corre el riesgo en ese momento de estarse infectando por tuberculosis, ¿ok?
y puede quedarse infectado por tuberculosis. Pero no todas las personas que se infectan por tuberculosis desarrollan enfermedad. Algunos, menos de un 5% o un 5%, desarrollarán enfermedad en ese momento que se contagiaron. Hacen enfermedad primaria, ya sea en niños o enfermedad por prima infección. Y luego el otro 90-95% de personas que quedan van a hacer una tuberculosis por reactivación, probablemente, a lo largo de su vida. Hay que entender que en tuberculosis yo puedo estar infectado, mas no enfermo. ¿Eso de qué depende? Depende mucho de mi sistema inmune. Si yo me infecto por tuberculosis y mi sistema inmune está funcionando correctamente, probablemente solo quede infectado. Y ya, como veremos más adelante, por todo el tema de la respuesta inflamatoria, ¿no? Los macrófagos se forman granulomas y dejo atrapada la bacteria. Dejo atrapada la bacteria en mi cuerpo. Hay un 5% de personas que no pueden hacer esto porque son inmunodeprimidos, niños, etcétera, y hacen enfermedad. De los que tienen la bacteria atrapada en su cuerpo, o sea, que están infectados, mas no enfermos, a lo largo de su vida hay un 5% de personas infectadas que van a desarrollar la enfermedad por reactivación. ¿Ok? Como comentaba a los chicos en práctica, si quizá a todo el aula le hacemos unas pruebas para detectar si están infectados de tuberculosis o no, lo más probable es que la mitad del aula esté infectada de tuberculosis, pero no están enfermos de tuberculosis. ¿Ok? Y corren el riesgo, hay un 5% de esa mitad del aula y un 5% de esa mitad del aula que podría desarrollar tuberculosis a lo largo de su vida si es que atraviesan alguna situación de inmunodepresión. Esto puede ser por enfermedades, por medicamentos, incluso por el propio estrés, ¿no? Que puede inmunodeprimir. La depresión puede inmunodeprimir a las personas y esto hacer que esa bacteria que estaba atrapada por mi sistema inmune se libere y finalmente me da enfermedad por reactivación. Ahora, ¿yo cómo detecto si una persona está infectada? Lo primero que tengo que hacer es descartar que esté enferma. Descartar que esté enferma, y descartar que esté enferma significa que no tenga síntomas de tuberculosis, que no tenga una radiografía compatible con tuberculosis, ¿no? Que no tenga bacilos presentes en un examen de microscopio, o sea, una baciloscopía o un BK positivo, ¿ok? Que no tenga nada de eso, primero, que no tenga nada de eso. Y luego puedo ver buscar si la persona está infectada o no. Y eso se hace a través de dos pruebas. Una que es la prueba de tuberculina, que creo que la gran mayoría la conocen o la han visto en sus primeros ciclos en primer nivel de atención, ¿ya? Y otra prueba es la de los IGRA o los AIGRA, ¿no? Que es una prueba que se hace a nivel sanguíneo, y la prueba de tuberculina es una prueba que se hace a nivel cutáneo. La prueba de tuberculina, que algunos le llaman prueba de Mantous, ¿ya? O prueba de PPD, ya usan esos términos de manera indistinta, pero en realidad, para explicar un poquito, la prueba de tuberculina se llama así porque se hace con una jeringa de tuberculina. Se llama también, algunos llaman PPD porque lo que utilizan es un derivado proteico purificado de micobacteria, y se hace mediante la técnica de Mantous, que consiste en administrar a nivel intradérmico 0,1 mililitros del PPD y hacer una lectura a las 48 a 72 horas, ¿no? Para ver si se ha formado o no un abón. Ya, un abón, no el enrojecimiento, no otras cosas más, sino el abón es lo que se mide. Y en función al tamaño se puede considerar positivo o negativo, también dependiendo si la persona es inmunocomprometida o no, como vemos acá en la diapositiva, ¿ya? Doctor, y entonces, ¿qué importancia tiene saber si la persona está infectada de tuberculosis o no? Porque en algunos casos, por ejemplo, hay personas que por alguna comorbilidad van a recibir un tratamiento inmunosupresor. Se hace un estudio de desfocalización, que significa buscar que no tenga un posible foco de infección que se pueda complicar al inmunodeprimirlo. Pasan evaluaciones por odontología, por otorrino, entre otras, y también por neumología, para descartar infección tuberculosa latente. Si la persona tiene infección tuberculosa latente, se le da un tratamiento. Hay distintos esquemas ahora, hasta hace poco era solo con isoniazida,
Ahora hay combinaciones también de tratamiento que permiten reducir el tiempo, pero no es el esquema completo de un tratamiento de TBC. ¿Okay? Es mucho menos fármacos y mucho menos tiempo. Sea un tratamiento para evitar que desarrolle la enfermedad y así pueda recibir su tratamiento inmunosupresor o lo que le convenga, lo que le corresponda, ¿no? Aquí hay tres títulos, digamos, consideraciones a tener en cuenta: el efecto booster, la conversión de tuberculina y el periodo de ventana. El efecto booster es cuando yo tengo una persona en la que tengo sospecha de que está infectado por tuberculosis, le hago una prueba de tuberculina y me sale negativa. No se forma el abón. Esto puede suceder a veces cuando el contagio que tuvo esta persona, la infección que tuvo, fue con muy poca carga bacilar, o quizá porque su sistema inmune en ese momento está un poco aletargado. No es que esté inmunodeprimido, está aletargado. Y el efecto booster lo que busca es saber si se despertó ese sistema inmune, se despertó y ahora sí reacciona contra el PPD. ¿Cómo así? Yo le hice el PPD al paciente, perdón, la prueba de tuberculina, me resultó negativa, pero como tengo sospecha, la repito al cabo de 10 días o 2 semanas. Si me vuelve a salir negativa, es que realmente esta persona no está infectada por tuberculosis. Si me sale positiva, es que esta persona sí estaba infectada por tuberculosis, solo que su sistema inmune estaba un poco aletargado. ¿Ok? ¿Qué es conversión de tuberculina? Conversión de tuberculina es aquella persona que rutinariamente se puede haber hecho controles, quizá anuales por temas de trabajo, y siempre ha sido tuberculina negativo. Y en un siguiente control resulta siendo tuberculina positivo. ¿Eso qué significaría? Significa que en el último año se ha contagiado de tuberculosis, se ha infectado de tuberculosis, ¿no? O digamos que entre la última prueba que tenía negativa y la actual que es positiva, se contagió de tuberculosis, se infectó. Y esto interesa porque también a ellos hay que evaluar riesgo-beneficio, se les podría dar tratamiento de infección tuberculosa latente para evitar que desarrollen la enfermedad. Por supuesto, siempre, como dije, que no tenga síntomas de enfermedad. Esto no es lo mismo que el efecto booster, ¿no? No es lo mismo que el efecto booster. El efecto booster se hace en 1 o 2 semanas. Una persona que se infecta por tuberculosis no va a tener una prueba tuberculina positiva en 1 semana, ¿ok? Y justo aquí viene lo del periodo de ventana. Cuando una persona está expuesta a tuberculosis y queremos ver si realmente se puede haber contagiado o no, lo que se recomienda es hacer la prueba de tuberculina aproximadamente a los 2 meses. Algunos recortan un poco el tiempo, dicen a las 2 o 3 semanas, pero que es entre 2 y 10 semanas este periodo de ventana en el que uno puede esperar que la prueba resulte positiva en alguien que haya estado expuesto a tuberculosis, ¿no? Tener cuidado con estos tres conceptos, ¿no? Como ven en la imagen de abajo o en la de arriba, se está infiltrando a nivel intradérmico, se forma una ampollita. Luego esa ampollita desaparece y a los 3 días se hace la revisión en el antebrazo y se toma la medida del abón, más no del eritema. Otra prueba que me ayuda a diagnosticar infección tuberculosa latente es el IGRA, ¿no? Que lo que busca es detectar interferón gamma en sangre, que esto es producido por los linfocitos en contacto con bacterias en tuberculosis. Tiene ventajas respecto a la prueba de tuberculina. Sí, es cierto, tiene ventajas, como que detecta los falsos negativos por anergia, lo que les dije, ¿no? Que estaba un poco letargado el sistema inmune y hay que hacer efecto booster. Bueno, aquí no es necesario, tú haces una sola prueba y aquí es positivo o es negativo. Aquí en ese aspecto no hay dudas. Otra consideración es que puedes repetirla cuantas veces quieras porque es una muestra de sangre, no tienes que estar, digamos, pinchándole al paciente y que venga a los 3 días para revisar qué resultado tuvo. Eliminas justamente esto, la segunda visita, para ver la lectura del paciente, su piel, si hizo o no hizo el abón. Tú el resultado ya lo tienes en laboratorio, simplemente envías los resultados. Y es fácil de estandarizar y de aplicar en un laboratorio. Sobre todo eso, estandarizar. Porque es una prueba de laboratorio que ya está, digamos, todo programado para que te dé el resultado positivo o negativo. Tú lo que haces es tomar la muestra de sangre y ponerla en la maquinita. En cambio, la prueba de tuberculina depende mucho de quién la hace. Tiene que hacértela un personal que está entrenado en hacer la prueba de tuberculina. Si no, te administran a nivel subcutáneo, por decirte, y no va a reaccionar nunca.
porque no está preparado para eso el PPD. ¿Ok? Y lo otro es que respeta la intimidad del paciente. Es cierto, aunque esto ahora no tiene mucho sentido en el aspecto de que antes al paciente que se le hacía la prueba de tuberculina, donde le inyectaban el PPD, le encerraban con un círculo de un plumón negro indeleble para que cuando regrese a la lectura puedan revisar ahí. Era como un estigma, ¿no? Entonces, el personal de salud que sabía de ese círculo negro ahí, sabía que esa persona le están estudiando por tuberculosis y generaba pues ciertas situaciones de discriminación, ¿no? Entonces eso ya no se hace, eso está prohibido hacerlo. Las enfermeras antiguas que alguna vez estuvieron en estrategia TBC cuentan esto también, ¿no? Que se daba esto en la práctica habitual. La desventaja, el costo. La prueba de tuberculina en sistema público es gratuita, por ejemplo, y se hace sobre todo en sistema público. Y si es en un sistema privado, los costos igual son bajos. En cuanto a los IGRA, los costos oscilan alrededor de 500 soles, 400, 500 soles los más económicos, y algunos llegan incluso casi hasta los 1000 soles. Por eso hay que saber en qué casos puntuales solicitarlo, ¿no? A lo mejor hay un paciente que te sale una prueba de tuberculina repetidamente negativa y tienes alta sospecha de que sí pueda estar infectado. Quizá el paciente tiene un VIH y van a hacer ciertos procedimientos, o un lupus y van a tener que darle ciertos tratamientos y quieren asegurarse bien, tienen un cierto margen de duda porque el paciente ha tenido familiares con TB y cómo es posible que les hagan sus tuberculinas negativas. Bueno, podrían hacer el cuantiferón, ¿no? Es una técnica de IGRA. Diagnóstico radiológico de la enfermedad tuberculosa. No hay una imagen patognomónica de tuberculosis, pero sí hay imágenes que pueden ser muy sugestivas, ¿ya? Muy sugestivas. En una radiografía simple, la imagen más sugestiva es un infiltrado cavitado. Un infiltrado cavitado. Y a nivel de tomografía, lo más sugestivo es un infiltrado de tipo árbol-embrote en una tomografía. ¿Ok? Eso de forma general. Ahora, si yo empiezo a ver subpoblaciones, como quizá, por ejemplo, niños, ahí cambia un poco el diagnóstico radiológico, porque en ellos voy a ver más adenopatías, ¿no? Es el cuerpo de Gone, quizá adenopatía con infiltrado, que es el complejo de Gone o de Ranke. Las adenopatías en los niños me pueden obstruir los bronquios y me pueden dar atelectasias de algún segmento, de algún lóbulo. Entonces en niños cambia un poquito también las características de las lesiones radiológicas, ¿no? Respecto a la forma de presentación, un poco de lo que estaba comentando, tiene que ver mucho con cómo se presenta la enfermedad, si la persona hace enfermedad al momento de infectarse o si hace enfermedad posterior por una reactivación, ¿no? El complejo primario simple es el que se da con mayor frecuencia en los niños. La preinfección progresiva es la que se va a dar días o semanas después de la infección, y la postprimaria suele ser la tuberculosis por reactivación, ¿no? Y la de tipo adulto es por reactivación o por un recontagio, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? El complejo primario simple es la forma más frecuente, más benigna y menos contagiosa de tuberculosis en niños, ¿ok? Sobre todo lo que vamos a ver aquí es que hay una lesión, o digamos, hay un realce de las zonas iliares, que es donde están los ganglios, ¿no? Y esto es porque los ganglios, digamos, entran en gran actividad y se infiltran por las micobacterias. Esto también puede dar posteriormente una diseminación, digamos, linfangítica hacia el tejido pulmonar y produce infiltrados pulmonares, ¿no? En este caso formando ya no el complejo, el foco de Gone, que es la adenopatía, sino el complejo de Gone o el complejo de Ranke, ¿no? Como también se conoce en otras literaturas, que es tener la adenopatía más el infiltrado pulmonar. La primoinfección progresiva es cuando este foco primario puede afectar por diseminación hematógena tejido pulmonar o tejido en otros órganos, ¿no? En otros órganos. En el caso de los niños, lo más frecuente son las
meningitis. En el caso de los adultos, lo más frecuente son las formas miliares. Y la tuberculosis postprimaria es aquella en la que el paciente tuvo su infección, se formaron los macrófagos, se activaron, contuvieron a la bacteria, la tuvieron retenida y el paciente queda con la infección tuberculosa, pero no desarrolla enfermedad en ese momento. Y con el paso del tiempo puede reinfectarse por tuberculosis o puede reactivarse esa infección que tuvo por un cuadro de inmunodepresión, ¿no? Y en este caso sí hay focos, hay infiltrados que contienen bacilos o a nivel pulmonar o a nivel también extrapulmonar, ¿no? Aquí en esta diapositiva, hablando un poco de la tuberculosis primaria, que puede ser la del foco de Gone o de la primoinfección, y la de reactivación, que es la postprimaria o la del adulto, ¿no? En la primera, como les dije, lo más probable es que hayan infiltrados, adenopatías, atelectasias. Es más frecuente esto en niños, ¿no? Y en la de reactivación predominan más las consolidaciones o condensaciones neumónicas con cavitación. En realidad pueden haber en ambas situaciones las distintas manifestaciones con derrame miliar, cavitaciones, etc. Pero yo me refiero a qué es lo más frecuente. En la primaria lo más frecuente son infiltrados, adenopatías, atelectasias, porque es más frecuente en niños también. Y en la de reactivación, que es más frecuente en adultos, vemos más consolidaciones, condensaciones, cavitaciones. A nivel radiológico, en las extrapulmonares, es muy característico la meningitis tuberculosa, en la que las meninges se realzan con el contraste de la resonancia. Puede haber hidrocefalia también por obstrucción de los drenajes del líquido cefalorraquídeo, y pueden haber infartos vasculares, que son infartos por émbolos sépticos, ¿ah? Y cuando hablamos de una lesión propia del parénquima cerebral, ya no solo las meninges, sino afectación del parénquima cerebral, lo que vemos es los tuberculomas, que es lo más común, que es una imagen con realce en anillo, como ven en esa imagen, o los abscesos o los tuberculomas en placa también que se pueden ver. Otras afectaciones que vemos con frecuencia son las de columna, y en este caso pues sí hay que hacer estudio con resonancia para ver la lesión que se da a nivel del cuerpo y disco vertebral. Ojo, cuerpo y disco vertebral. Y esto es lo más característico de tuberculosis. La lesión más característica de tuberculosis en columna es la espondilodicitis. Se afecta la vértebra y se afecta el disco, ¿ok? Esto es muy característico de tuberculosis. Espondilodicitis, ¿no? Y bueno, muchos otros estudios radiológicos que se pueden hacer según las localizaciones, ¿no? A nivel urogenital, por ejemplo, lo más frecuente es encontrar estenosis de distintas localizaciones, como vemos acá en esta imagen, ¿no? A nivel de los cálices y pelvis renal se ven que hay estenosis. El diagnóstico microbiológico. Hay muchas formas, cada vez más formas de poder hacer el diagnóstico microbiológico de tuberculosis. Antes solo estaba la baciloscopía y el cultivo, que tardaba siempre unos 2 meses, ¿no? 8 semanas aproximadamente, los cultivos en medio sólido. Ahora tenemos cultivos en medio líquido que te pueden arrojar resultados en 10 días. Tenemos pruebas moleculares que me ayudan a detectar cadenas de ADN de tuberculosis. Y esos resultados salen en horas de una muestra. Hay pruebas moleculares que se pueden hacer directamente de cualquier muestra. Hay algunas otras que sí tienen por parte de sus protocolos y como han sido validadas, solo se pueden hacer en muestras que son BK positivo, o sea que sabemos que hay ahí bacterias, ¿no? Y tienen además una ventaja adicional de estas pruebas moleculares, que es que me pueden dar inmediatamente también datos de detección de genes de resistencia a los distintos antibióticos de TBC. ¿Ah?
La tinción que se usa o el tipo de tinción que se tiene que utilizar son tinciones especiales justamente para bacterias ácido-alcohol resistente. Como ya mencioné antes, debido a los ácidos micólicos no se tiñen con ciertas sustancias o con los tintes que generalmente se tiñen las bacterias, por ejemplo, con la tinción de Gram. Aquí no se puede teñir. Las distintas técnicas de tinción que hay a nivel mundial, la que tenemos aquí en Perú, la que usamos más es la de Ziehl-Neelsen, y sirve tanto para detectar baciloscopías o presencia de bacilos en muestras pulmonares y en muestras extrapulmonares. ¿Okay? Y en cuanto a muestras extrapulmonares, no solamente es líquidos o secreciones, sino también de biopsias, y en este caso tiene mucho más rendimiento, ¿no? Nos ayuda también a evaluar el seguimiento y la eficacia del tratamiento, aunque el gold estándar para ver la eficacia del tratamiento son los cultivos, ¿no? Antes de hablar del cultivo, menciono en la diapositiva anterior, se me olvidaba un dato, para que una muestra, ya sea esputo u otra, para que una muestra sea BK positivo, como dice aquí, la carga bacilar de esa muestra tiene que ser de aproximadamente 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. Esto es para que en la muestra de esputo que están cogiendo, colocando en la lámina y haciéndole las tinciones, el microbiólogo pueda verlos en el microscopio en los campos que observa, en los hasta 100 campos que podría observar. ¿Ok? Y en función a esto, a la carga que hay, me dice, pues, o no hay en 100 campos observados, que es negativo, o encuentran de 1 a 9 bacilos en los 100 campos. Aquí sí hay que indicar cuántos son, 1 bar a 9 bar, bacilo ácido alcohol resistente. A partir de 10, que ya sería 1 por 100, 1 por cada campo, más o menos son 100 campos, ya se considera como una cruz. ¿Okay? Positivo una cruz, y de 1 a 10 bar por promedio por campo en 50 campos es 2 cruces, y más de 10 bar por campo en 20 campos es 3 cruces, ¿no? A mayor carga ya no necesito mirar los 100 campos, ¿no? Como se dan cuenta acá. Bien, entonces nuevamente hago hincapié, para que el BK sea positivo tiene que haber de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro. ¿Y por qué menciono esto? Porque en el cultivo yo no necesito toda esa carga de bacterias. Basta con 10 a 100 bacilos por mililitro para yo poder obtener un cultivo positivo. Es cierto que esto va a demorar, ¿no? Un poco más de días el resultado, pero ¿qué razonamiento es el que tienen que hacer acá? Uno, que una muestra de una baciloscopía negativa no me descarta que yo tenga TBC, sino que probablemente la carga bacilar no es la suficiente para que pueda ser detectada en el microscopio. Sin embargo, si esta muestra se envía a cultivar, pasada los días o las semanas, esta carga de bacilos va a ir aumentando y finalmente va a resultar siendo positivo, ¿no? Con los distintos métodos que se tienen. ¿Ok? Es por eso que cuando hay alta sospecha de tuberculosis, solicitamos los neumólogos baciloscopía más cultivo de micobacterias. ¿Ya? Más cultivo de micobacterias. Me ayuda no solo a confirmar que hay una micobacteria, sino también a decirme si realmente es Mycobacterium tuberculosis o Mycobacterium no tuberculosis, porque también hay otras micobacterias en las cuales el tratamiento es distinto. Y si me confirma que es tuberculosis, también puedo yo hacer un antibiograma. ¿Ok? Un antibiograma. Y como dice aquí al final, la negativización del cultivo es el principal criterio de curación, es el gold estándar de curación. Algunos otros métodos de cultivo, lo vamos a pasar un poquito rápido, ya están cada vez más en desuso. Y las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares, hay pruebas moleculares convencionales que se hacen solamente de muestras que tienen baciloscopía positiva, pero hay otras pruebas moleculares rápidas como GeneXpert, que es la más conocida actualmente, que se hace de una muestra independientemente del resultado de baciloscopía, ¿no? Desventaja
costos, desventaja que cuesta mucho estandarizarla y tener un laboratorio apropiado para ello. Aquí en la región sí lo tenemos, menos mal. Y no se recomienda en casos de baja sospecha de TBC, ¿no? Sobre todo en casos de sospecha alta, porque optimizo ahí el rendimiento de la prueba. El antibiograma de tuberculosis siempre se va a hacer a los fármacos de primera línea. Si yo tengo un cultivo positivo para tuberculosis, siempre se hará el antibiograma a los fármacos de primera línea. Y si yo detecto una resistencia a alguno de los medicamentos de primera línea, siempre se hará el antibiograma a los fármacos de segunda línea, ¿no? ¿Qué otros métodos diagnósticos? También un hallazgo anatomopatológico, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una biopsia donde me describen que hay un granuloma con necrosis central, un granuloma con necrosis caseosa, o me describen, por ejemplo, que tengo un patrón de células multinucleadas, que también puede ser típico, más aún si me dicen células multinucleadas tipo Langerhans, son muy característicos también de tuberculosis, ¿no? Con histopatología. Es otra forma también de poder diagnosticar la tuberculosis. Por eso que en algunos casos hacemos biopsias. Y la determinación de la adenosíndeaminasa, el ADA, es útil aún todavía en tuberculosis que afecta a serosas, sobre todo pleural y también peritoneal, ¿no? Donde sí ya ha quedado en desuso es en la tuberculosis meningea, ¿ya? Antes había también, se hacía estudio de ADA en líquido cefalorraquídeo, actualmente ya no. Hay evidencia que ha demostrado que hay muchos falsos positivos, ¿no? Y en cuanto al tratamiento de la tuberculosis, hacer algunos comentarios. Nos vamos a centrar sobre todo en la tuberculosis sensible. ¿Ya? La tuberculosis resistente es un poco más compleja y es algo que lo manejamos ya los especialistas. Y en cuanto a la tuberculosis sensible, han de tener en cuenta que tiene una alta tasa de curación, más del 95% de tasa de curación. Y hay cuadros de intolerancia, pero generalmente leves, ¿ya? Generalmente leves. Y los cuadros de intolerancia grave son alrededor de un 5% más o menos de pacientes, ¿no? El tratamiento de la TBC tiene un alto poder bactericida y un alto poder esterilizante. Tiene que buscarse una combinación de medicamentos que cumplan con esto, ¿ok? Es por eso que en la tuberculosis generalmente se da tratamiento en dos fases. Una primera fase que es una fase intensiva o de ataque, y luego una fase de sostén o de mantenimiento. En la fase intensiva, el tratamiento arrasa con los bacilos que están, digamos, en el tejido puro, ¿no? A nivel extracelular. Pero luego hay una fase de mantenimiento que lo que busca es seguir erradicando los bacilos que están a nivel intracelular, en los macrófagos, y que poco a poco se van liberando, ¿no? Para seguir erradicándolos, ¿ok? Asimismo, también la fase intensiva acaba con aquellas bacterias que tienen una alta velocidad de crecimiento, y la fase de mantenimiento termina acabando con las que tienen una velocidad lenta de crecimiento, ¿eh? El tratamiento generalmente tiene un bajo número de recidivas o recaídas. Cuando esto sucede es habitualmente porque hay alguna resistencia que no se pudo detectar en su momento por X motivos, ¿no? Es un tratamiento que generalmente es aceptado por el paciente y lo tolera. Como dije, las reacciones suelen ser leves y solo en un 5% hay intolerancias graves. En esto sí se trata de buscar cómo minimizar estas reacciones para que el paciente pueda continuar con el tratamiento. Tiene pocos efectos secundarios. Los más frecuentes son los gastrointestinales, a veces un poco de malestar general, pero si bien es cierto que son pocos, pueden haber casos de efectos secundarios severos, ¿no? Sobre todo por fallo hepático y a veces por reacciones cutáneas graves, incluso con riesgo de mortalidad. El tratamiento tiene que ser administrado simultáneamente, ¿no? En tuberculosis, la asociación de los medicamentos produce un efecto de sinergia también, tanto con medicamentos bactericidas como bacteriostáticos, y se recomienda siempre eso, administrar el tratamiento de manera simultánea.
no fraccionar el tratamiento, que tomo una pastilla hoy, el resto las tomo en la noche, o tomo 2 hoy en la mañana, el resto en la noche. No. En TBC eso no sirve. Eso no sirve. Eso puede hacer que un tratamiento fracase, como ya hemos visto algunos casos en la consulta de TBC con los grupos que han rotado conmigo, ¿no? Y actualmente existen también ya unos preparados combinados, ¿no? O sea, unas pastillas que vienen con, digamos, 4 medicamentos en uno, o 2 medicamentos en uno, según lo que necesite el paciente. Y es un tratamiento de bajo costo. Y a nivel público ya sabemos que es un tratamiento gratuito. Y aquí en Perú en realidad el tratamiento es gratuito. El tratamiento de tuberculosis no se vende, no se compra. Se da en los establecimientos de salud y lo que se recomienda o lo que recomienda la norma técnica es que el tratamiento sea directamente observado, que el personal de salud tiene que evidenciar que el paciente toma el tratamiento, ¿no? Esto a nivel MINSA se cumple mucho más que en los otros, las otras instituciones de salud. Eso sí es algo bueno que tiene el MINSA. El programa de tuberculosis es buenísimo. Aquí algunas consideraciones de los fármacos anti-TB, sobre todo de los que se usan en primera línea, que es lo que ustedes van a manejar en algún momento, ¿ya? Aquí describe los efectos que tienen a nivel de la pared celular, sobre todo, ¿no? Isoniazida es un medicamento que inhibe la producción o la síntesis de los ácidos micólicos. Etambutol inhibe la síntesis de pared celular y la piracinamida inhibe la síntesis de la membrana celular y también de la transducción de estos componentes, ¿no? Con estos medicamentos, con estos 4 medicamentos, lo que se da es asociarlos, ¿no? Lo que se da habitualmente es asociarlos, combinarlos, como les dije, para buscar un mayor efecto bacteriostático y también un mayor efecto bactericida. Los esquemas de TBC que van a encontrar en sus libros o que van a ver en las normas técnicas, incluso la que hemos utilizado hasta el día de hoy o el día de ayer en los pacientes con TBC, a partir del próximo mes va a cambiar. ¿Ok? En un par de semanas viene un equipo de Lima a hacer una capacitación para poner en marcha ya los nuevos esquemas de tuberculosis. En este caso estoy al tanto de esto porque vienen a capacitarnos a nosotros, a los consultores regionales de tuberculosis, para poner en marcha estos esquemas de tratamiento. Y hay ciertas variaciones, ¿no? Ahora está clasificado, y nos vamos a centrar solo en la TB sensible, y está clasificado en ciertos grupos de pacientes y en función a eso decidir el esquema que han de recibir. Siempre se mantiene lo de 2 fases de tratamiento, una fase intensiva y una fase de mantenimiento, y vamos a ver este primer grupo de pacientes, ya sea una tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, excepto las 3 que están allí, la miliar, sistema nervioso central y osteoarticular, ya sea un paciente nuevo o un paciente antes tratado, obvio, siempre y cuando no tenga antecedentes de resistencia, ya sea en adultos o en niños, ya sea con o sin coinfección por VIH. El tratamiento para todos estos casos es de 6 meses. 2 meses de 4 fármacos diarios, son 50 dosis, y luego 4 meses de estos 2 fármacos, isoniazida y rifampicina, de manera diaria. En total, 100 dosis. No lo mencioné, había como una leyenda que creo que no ha salido. H es isoniazida, R es rifampicina, Z es piracinamida y la E es etambutol. ¿Okay? Este es como que el grupo principal o el grupo madre del esquema de tratamiento, y luego se desprenden un par de subgrupos en los que la segunda fase varía, ¿no? La primera fase siempre es la misma. ¿Qué grupos son? La excepción de extrapulmonar que teníamos acá, miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. En este caso el tratamiento es de 1 año. La primera fase es la misma, lo que sucede es que se extiende la segunda fase, ya no de 4 meses, sino de 10
meses. Y otro subgrupo, que esto sí es bastante novedoso, la TB no grave en niños. Y lo que considera estos nuevos lineamientos de tratamiento es que se va a dar en niños de 3 meses a 16 años de edad con un peso corporal mayor a 3 kilos. En los casos también en que haya tuberculosis en niños, por supuesto, ganglionar sin obstrucción de la vía respiratoria, ya le dije que a veces obstruye y produce atelectasias, que no haya derrame pleural, perdón, que puedan tener derrame pleural no complicado, o sea, que no sea un empiema y que tampoco tenga neumotórax. En casos donde hay enfermedad pausibasilar, ¿qué significa? De 1 a 9 bar en el resultado de baciloscopía, que no llegan a ser una cruz, ¿ah? Que no hayan cavernas, ya dijimos que las cavernas me indica que hay alta carga de bacilos, y que esté limitada a un lóbulo pulmonar, no 2 lóbulos, sino solo un lóbulo, y que tampoco tenga patrón miliar. El patrón miliar es un patrón que se da por diseminación hematógena, ¿okay? En estos casos, que es como una TB no grave en niños, lo que dice ahí, el tratamiento es de 4 meses. La primera fase igual, la segunda fase es más corta que los otros esquemas, solamente 2 meses. Y en algunos casos de tuberculosis tenemos que dar corticoterapia para tratar de, disminuir o reducir cierto componente inflamatorio que podría ser perjudicial o descompensar al paciente, ¿no? Cuando lo damos en los casos de tuberculosis del sistema nervioso central, ya sea una meningitis o un tuberculoma cerebral, por ejemplo, ¿no? Se produce mucha inflamación, también cuando hay pericarditis y en los casos de tuberculosis miliar. Y en estos casos lo que damos es corticoide, prednisona en dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo día por 2 a 4 semanas y luego progresivamente se va disminuyendo semanalmente un 30% de la dosis hasta que llegue a suspenderse. Como mencioné, para el esquema de TB sensible actualmente lo que también impulsan estos nuevos lineamientos es que ya no demos los fármacos por separados, ya no demos la pastillita de isoniazida, las pastillitas o las cápsulas de rifampicina, las pastillas de piracinamida y las pastillas de etambutol, que con esto el paciente, por poner un promedio o un ejemplo, el paciente de 60 kilos se terminaba tomando 11 pastillas, entre pastillas y cápsulas, ¿no? Con las dosis fijas combinadas, en un medicamento, en una pastilla tienes los 4 medicamentos en dosis puestas de manera proporcional que se puedan, utilizar en ciertos rangos de peso. 3, 4, 5, 6 tabletas. Ejemplo, el paciente que estábamos mencionando de 60 kilos, actualmente con dosis fijas combinadas, probablemente solo esté tomando unas 5 tabletas, probablemente, ¿no? Eso ayuda mucho a la adherencia al tratamiento. En quienes no se podría utilizar esto y sí hay que seguir usando los medicamentos individuales, en pacientes con enfermedad hepática previa. ¿Por qué? Porque ahí yo probablemente tenga que retirar el fármaco más hepatotóxico, que podría ser rifampicina, ¿no? Perdón, piracinamida. O según lo que ya veremos más adelante, según la clasificación de Child. Pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, que estén en hemodiálisis, en ellos no puedo utilizar esto porque hay ciertos medicamentos como etambutol y piracinamida que debo darlos de manera interdiaria después de las sesiones de diálisis. O que tengan alergia a algún medicamento o historia de haber hecho alergia a alguno de los medicamentos y que se trate de un caso de tuberculosis drogoresistente, por supuesto, porque quizá he de descartar alguno de estos medicamentos. No puedo darle dosis fijas combinada conteniendo el medicamento al que probablemente sean resistentes, ¿no? Y algunas otras situaciones individuales en las cuales ya nosotros como consultores decidimos hacer esquemas individuales, por llamarlo así, ¿no? Aquí hay una captura de lo que están, de cómo se concentran estas dosis fijas combinadas. Ustedes ven aquí en la tabla 1, ¿no? Para la primera fase, las pastillas contienen los 4 medicamentos, RH, Z, E, y para la segunda fase, las pastillitas contienen R y H, ¿no? Rifampicina e isoniazida. A las concentraciones que están aquí, nos dice presentación y concentración farmacéutica,
y cuántas tabletas le corresponderían según el rango de peso, ¿no? Como le dije, un paciente de 60 kilos probablemente tomando 4 tabletas y ya no las 11 tabletas que debería tomar si fuesen en dosis individuales, ¿no? Y hay otras que son ya el mismo concepto, el mismo razonamiento, pero son concentraciones más especiales, más reducidas, sobre todo para niños con menos de 25 kilos de peso. En el caso que tenga que dar las dosis separadas, estas son las dosis que se deben manejar por kilo al día en mayores de 15 años y a la derecha en menores de 15 años. ¿Ya? Tener en cuenta mucho esto de la dosis máxima diaria, porque ustedes van a ser médicos generales y los médicos generales confunden mucho esto o tienen mucho error aquí en pasarse de la dosis máxima diaria. Un paciente que pesa 80 kilos, yéndonos en la tabla de la izquierda, en mayores de 15 años, un adulto de 80 kilos, yo no le puedo colocar isoniazida, 5 por kilo, 400 miligramos al día. No le puedo colocar 400 miligramos al día porque me estoy excediendo de la dosis máxima diaria, que es 300. 300 es, así el paciente pese 80, 90, 100 kilos, doy 300 miligramos de isoniazida como dosis máxima. ¿Ok? Lo mismo para el resto de fármacos. Algunas situaciones especiales de tuberculosis, las hepatopatías, sobre todo, les dije, ¿no? Dependiendo del tipo del grado de Child, hay que ver qué fármacos se utilizan. Por ejemplo, de los 4 fármacos que tenían, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, de ellos, los potencialmente hepatotóxicos son piracinamida, el más hepatotóxico, luego rifampicina y luego isoniazida, ¿no? En el caso del Child A, yo puedo utilizar 2 fármacos hepatotóxicos, ¿no? 2 fármacos hepatotóxicos y evitar uno. Obvio, voy a evitar el que tiene más hepatotoxicidad, que sería la piracinamida. Y en el caso del Child B, tengo que utilizar aquí ya no 2, sino solamente un medicamento de los potencialmente hepatotóxicos. O sea, debo eliminar los 2 más hepatotóxicos. Piracinamida ya de por sí está descartado, y luego entre isoniazida y rifampicina, tener en cuenta que isoniazida es más hepatotóxico y rifampicina es más colestásico. Por lo tanto, preferiría usar rifampicina. Y si es un Child C, ya no puedo usar ninguno de esos fármacos, ninguno de esos 3 fármacos. Hay que hacer esquemas con fármacos de segunda línea, ¿no? Esas son situaciones especiales. Donde no descarto todos los medicamentos, por ejemplo, aquí en el Child C podría usar el etambutol más el resto de medicamentos que planteé como esquema, ¿no? Estos son los casos en los que hay insuficiencia renal crónica. Como les dije, para un paciente con TB sensible, nos fijamos en los primeros 4 fármacos de esta tabla y van a ver isoniazida, rifampicina lo tenemos que administrar una vez al día, como siempre se utiliza, no requiere ajuste, pero etambutol y piracinamida se da de manera interdiaria, 3 veces por semana después de la hemodiálisis. En un tratamiento de TBC también administramos piridoxina, que es la vitamina B6, que sobre todo reduce la presencia o la aparición de neuropatía periférica, ¿ya? Neuropatía periférica, a dosis de 50 miligramos por día en los casos de TB sensible. En los casos de TB resistente utilizamos unas dosis mucho más altas de piridoxina. Y entre los efectos adversos, entre los más frecuentes está la intolerancia digestiva, malestar general también, y entre los no tan frecuentes, pero sí más de mayor gravedad, está la toxicidad hepática, ¿no? Como les dije, piracinamida e isoniazida son más hepatotóxicos como tal, producen destrucción de hepatocitos, citólisis, y rifampicina, que es más colestásico, más elevación de bilirrubinas. Estas son algunas de las indicaciones o las principales indicaciones en las cuales a una persona con infección tuberculosa latente, o sea, aquel que está infectado de TB pero que no está enfermo, ¿ya? En estas personas se podría dar terapia preventiva, ¿ya? Terapia preventiva, que puede ser con isoniazida, con rifampicina o con la asociación de ambas también.
algunas reacciones adversas de los medicamentos, sobre todo hepatotoxicidad, ¿no? Y en el caso de que una persona haya hecho una reacción adversa al tratamiento anti-TBC, después de que se recupera de esa reacción adversa, uno tiene que buscar cuál de los medicamentos es el que produjo la reacción. Y lo que hacemos es reintroducir de manera progresiva, día tras día, cada uno de los fármacos en dosis crecientes, haciendo control analítico cada vez que se va a introducir un nuevo fármaco. Si se detecta una alteración, obvio, el último medicamento que se añadió es el causante y ese probablemente se retire del tratamiento nuevo del paciente. Y en cuanto a la prevención, mencionar pues que a nivel de prevención primaria lo que hay que tratar de hacer es evitar la infección por tuberculosis, así evitamos desarrollar tuberculosis en algún momento. Hay que colocar la vacuna BCG a los recién nacidos, que evita sobre todo cuadros severos de TBC, sobre todo TBC del sistema nervioso central. Las medidas de bioseguridad, siempre, ambientes lo mayor ventilados posible, tratar de facilitar corrientes de aire, si fuese posible luz solar, y siempre también el uso de barreras respiratorias, ¿no? Como el caso de la N95. Y en los establecimientos de salud se debería contar con un plan de control de infecciones, que esto a nivel del hospital regional, que es donde trabajo, sí lo tenemos, ¿no? Luego, la prevención secundaria, que consiste en diagnosticar y tratar rápidamente a alguien con tuberculosis, porque así evito que esta persona esté contagiando a más personas. Y la terapia preventiva, en este caso, pues hay con isoniazida, que era lo clásico, pero ya le dije que hay otros fármacos ahora también. Terapia preventiva de la infección tuberculosa latente, para evitar que esta persona desarrolle tuberculosis y también así evito que esta persona contagie más adelante a otras personas si es que ha desarrollado tuberculosis, ¿no? Y la prevención terciaria, que es la rehabilitación del paciente con secuelas por tuberculosis, que estas secuelas pueden ser leves o pueden ser muy, muy, muy graves, como ya hemos visto también en la consulta con muchos de los chicos y en la hospitalización también, ¿no? Es más, creo que de los 4 pacientes que hemos visto hoy hospitalizados con los chicos, las chicas que estuvieron en práctica, prácticamente todos tienen secuelas de tuberculosis y otras cosas añadidas o complicaciones de las secuelas, ¿no? Bien, eso en cuanto a tuberculosis. Hay unas diapositivas más, son pocas, para hablar algo de hemoptisis. Si tienen alguna pregunta sobre tuberculosis, chicos, antes de pasar a hemoptisis. Chicos, chicas. Jefferson. Doctor. Sí, hola. Doctor, mencionó ahí, o me perdí yo ahí en el tratamiento de la TB sensible, del esquema de TB sensible que 4 meses. En la segunda fase, en lo que es el paciente con tratamiento de TB sensible, ¿era 100 dosis? Sí, porque son 4 meses. Porque en la norma técnica establece que era, me parece, 3 veces por semana en los que eran con los pacientes que estaban con TB. 54 dosis, ¿cierto? Claro. Y en VIH con 100 días. Así es. Antes era un esquema de 7 meses de segunda fase para los que tenían coinfección con VIH. Hace 1 año y medio más o menos salió una actualización de la norma técnica en la que se mantenía en los pacientes sin coinfección VIH la segunda fase interdiario, como tú lo has dicho, 4H3R3, y eran 54 dosis las que recibían. Y los pacientes con VIH eran ya no 7 meses en segunda fase, sino 4 meses diario, HR. Ahí eran 100 dosis. Sin embargo, lo que les mencioné antes de empezar a hablar sobre el tratamiento es que a partir del próximo mes esto va a cambiar. Hay unos nuevos lineamientos de la norma técnica de tuberculosis y que justamente viene un equipo de Lima a capacitarnos a los consultores para luego nosotros hacer acá las réplicas en toda la región, ¿ya? Y esos son los esquemas que se van a manejar. Entonces, yo ya no los voy a volver a ver el otro mes o el otro ciclo, salvo que jalen,
¿cierto? Espero que no. Así que por eso de una vez ya le doy ese alcance, ¿no? Que son los lineamientos que se van a manejar a partir del próximo mes. Doctor, y en cuanto a la vacuna BCG, si bien es cierto se coloca a los recién nacidos, pero ¿hasta qué tiempo se podría colocar manteniendo su efectividad? ¿O solo los recién nacidos nomás? La vacuna, la BCG solamente es en recién nacido. Solo es en recién nacido. Debe colocarse en las primeras 24 horas de nacido de preferencia. En algunos casos hasta 48 horas. Ya si ya no se colocó ahí, ya no debemos colocarla entonces. Generalmente no, se recomienda que ya no. Ah, ya, doctor. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, chicos, chicas? Yo tengo una consultita. Sí, dime. ¿Le puedo presentar, doctor, una radiografía de una paciente del Belén? Sí, a ver. Permítame. Para dejar de compartir. Está bien. A ver. Porque ahí vi, espérame, que he presentado algo sobre la radiografía que se presentó en unas cavernas. ¿Se ve? ¿Esto de acá, doctor, es el botón aórtico? ¿O Sí. es cavernas? Es un botón aórtico calcificado. Ah, ok. No, ¿Esto con de las acá, paredes doctor? calcificadas. Porque Oye, hice un poco la no será un costilla. caso clínico que te han dejado para desarrollar, ¿verdad? O sea, sí, doctor. Pero va a ser duda porque supuestamente la señora tiene fibrosis. Bueno, tuvo fibrosis. Y A ver. también tuvo Ya hemos COVID. llevado la clase de intersticiales. No puedes decir tiene fibrosis porque se entiende como No. fibrosis pulmonar idiopática. Puedes Ajá, decirme que por tenga eso. un fibrotórax secuelar por algún motivo, etcétera. ¿Ok? O que tenga una fibrosis de causa tal, específicame. Si no, estás usando mal el término. Y menos puedes decir tuvo fibrosis, porque la fibrosis no se cura. Exacto. No, por eso. O sea, es que llega la duda. Porque también llegan algunos pacientes en el Belén, hice unos casos clínicos con pacientes de fibrosis, pero sus radiografías son muy diferentes a de esta paciente. Era más, sería más, por así decirlo, como la telarañita. La opacidad. Yo lo que veo ahí es un fibrotórax con retracción de tráquea hacia la derecha, con múltiples imágenes, lo que tú me estás llamando como telita de araña, tal, en realidad son aparentemente contenidos aéreos y engrosamientos, y que probablemente se deba a bronquiectasias. Y digo probablemente, porque ya hemos dicho que eso se confirma con tomografía. En Claro, práctica también con algunos chicos hemos visto, ¿no? Imágenes que son muy sugerentes de bronquiectasias terminan siendo cavernas, e imágenes que han sido muy sugerentes de cavernas han terminado siendo digamos, nódulos cavitados, ¿no? Nódulos necróticos. Son cosas distintas. Pues ese tipo de imágenes se confirma con tomografía. Pero sí, la sospecha ahí es de que pueda haber un fibrotórax con bronquiectasias. Incluso lo que está en el ápice izquierdo que me mencionabas, hay una radiopacidad que probablemente sea un conglomerado de bronquiectasias. Esa de ahí, la pequeña, no amplíes tu margen, eso pequeñito, esa radiopacidad. Ahora, lo más grande que parece una radiolucidez en esa misma zona, lo que parece una radiolucidez, probablemente sea más bien un artefacto, que es la imagen que te genera el mediastino, el botón aórtico y el arco costal, las costillas. Te genera una falsa imagen de como si ves ahí una gran bula o algo así. Además que estoy viendo una imagen de foto en tu pantalla que la estás compartiendo, por eso baja la resolución. Pero no me parece también que sea alguna cavidad o alguna cosa así, no. Me parece que es simplemente un artefacto por las estructuras vecinas. Ok. Gracias. ¿Alguien que quiera aprovechar su caso clínico? Bien. Si no hay más preguntas, chicos, para seguir con hemoptisis. ¿Sí? ¿Me confirman Jefferson Catixa? Si están acá. Catixa se fue. No, aquí estoy. Ah, ok. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver, acá está.
Son solo 60 diapositivas más. No, chicos, creo que son 15 diapositivas. ¿Me confirma Jefferson Catixa que se vea la presentación? Ok. Bien, hemoptisis es un tema que está muy relacionado a tuberculosis. Como ya mencionamos en unas diapositivas atrás, como parte del cuadro clínico, puede presentarse hemoptisis. No siempre, no es patognomónico ni es obligatorio que haya hemoptisis en una TBC, ni tampoco una sospecha de TBC puede descartarse porque el paciente no tenga hemoptisis. ¿Ok? Primero tener en claro eso. Y puede presentarse en la TBC porque en la TBC se produce una necrosis, ¿no? Una lesión necrótica, y esta necrosis sangra, pues, ¿no? Sangra por la vía aérea y termina uno expulsándolo esto mediante la tos. Ahora, hay un abanico de posibilidades en cuanto a la etiología de la hemoptisis. Vamos a empezar a tratar sobre esto. Primero, ¿no? Definir qué es la hemoptisis, ¿no? La hemoptisis es la expectoración de sangre que proviene del árbol traqueobronquial. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un sangrado en las fosas nasales y toso y expulso esta sangre, eso no es hemoptisis, ¿ya? Eso es una epistaxis posterior que le estoy expulsando finalmente con la tos, ¿ok? Entonces tiene que ser proveniente del árbol traqueobronquial. Eso es una verdadera hemoptisis. A veces en la práctica, en el primer momento, tú no puedes diferenciarlo, pero luego reinterrogando, examinando, haciendo diferentes exámenes, puedes determinar finalmente si es o no es realmente una hemoptisis lo que tiene el paciente, ¿ya? Y esta que proviene del árbol traqueobronquial, puedo clasificarlo solo como expectoración hemoptoica, cuando son rasguitos de sangre, una hemoptisis franca, cuando lo que expulsa el paciente es sangre pura, ¿no? Y si esto es en una cantidad importante, ya sea un volumen de 100 a 600 mililitros en 24 horas o más de 600 en 48 horas, o sea que sigue sangrando más de un día, esto se considera una hemoptisis masiva. ¿Ok? Y si bien el término de hemoptisis masiva asusta, lo más importante aquí es considerar, o digamos, no esperar a tener ese volumen para considerarlo como algo de riesgo, de peligro, sino que hay que saber interpretar cuál es una hemoptisis amenazante. Y una hemoptisis amenazante es aquel sangrado que supone un riesgo vital para la vida del paciente. Aquí tenemos que ver no solo el volumen, sino también la velocidad de sangrado y sobre todo la reserva cardiopulmonar del paciente. ¿Ok? Sobre todo la reserva cardiopulmonar. No es lo mismo una hemoptisis en un paciente de 20, 25 años que no tiene más comorbilidades, a que sea una hemoptisis en un abuelito quizá de 70, 80 años que tenga poco, ¿ok? Que tiene poca masa muscular de base. Entonces, ¿por qué? Porque quizá en el primer paciente, un paciente joven, sangra 200 mililitros en una hora, pero él con la tos expulsa la sangre y sigue respirando. El abuelito de 70, 80 años con EPOC, probablemente un sangrado de este volumen termine obstruyéndolo y asfixiándolo. ¿Ok? Son situaciones distintas. Entonces hay que saber reconocer eso. Volumen, velocidad y la reserva que tiene ese paciente o no. Algunos indicadores de riesgo: si expulsa el paciente un volumen mayor a 100 mililitros de sangre, ya hay que estar atentos. ¿Por qué? Tengan en cuenta el espacio muerto anatómico, aproximadamente 150 mililitros. Entonces, si expulso 100, es que adentro tengo más. Y si con 150, que yo no logro expulsar, puedo tapar mi árbol traqueobronquial, riesgo de asfixia y muerte. ¿Ok? Hay que evaluar datos de obstrucción de la vía aérea. Hay que ver si el paciente está o no en insuficiencia respiratoria. Como les dije, si este sangrado lo está complicando, lo está comprometiendo a nivel respiratorio y también a nivel cardiorrespiratorio, porque puede haber inestabilidad hemodinámica. En algunos casos puede haber shock hipovolémico por el sangrado. Sí, es cierto, pero es bien raro. Ya, yo no he visto, un caso solamente he visto de una paciente que falleció chocada por un sangrado masivo, una hemoptisis masiva, amenazante. Los demás, los que han fallecido, han sido por asfixia, más que por hipotensión. Y el origen, pues es un sangrado que es de origen vascular, ¿no?
un sangrado de origen vascular, y hay que saber determinar o tratar de determinar de dónde puede provenir el sangrado, ¿no? Tengan en cuenta que la mayoría de las hemoptisis van a provenir de las arterias bronquiales o de las ramas de las arterias bronquiales, ¿ya? Que es parte de la circulación sistémica, ¿ya? Las arterias bronquiales vienen de la aorta, ¿ok? Y bueno, también tenemos otras arterias sistémicas no bronquiales y las arterias pulmonares y la microcirculación pulmonar. Muy bien. A nivel de la circulación sistémica o bronquial en este caso, lo que vamos a tener como causa más frecuente de sangrado es la neoformación de vasos, ya sea porque el paciente desarrolla bronquiectasias, ¿no? Las tortuosidades que hay a nivel de los bronquios hace que haya neoformación vascular, o también puede ser casos de absceso pulmonar, neumonía necrotizante o tuberculosis, que como destruyen tejido pulmonar, los vasos que están destruyendo ahí son vasos de la circulación sistémica, ¿ok? Muy bien. Estos vasos normalmente tienen capacidad de hacer vasoespasmos, sí es cierto, ¿ok? Pero cuando esto ya no logra contener el sangrado, el paciente termina haciendo hemoptisis. Y en estos casos, una forma rápida de tratarlos es mediante embolización, ¿no? Que es un procedimiento semi-invasivo a nivel vascular en el cual se hace una angiografía, se dibujan las arterias y se detecta dónde está el punto sangrante, y lo que se hace es proceder a tapar mediante la colocación de unas sustancias intravasculares algo que tapa el vaso sanguíneo, ¿no? Como un efecto de émbolo. Por eso se llama embolización. En cuanto a la causa más frecuente de hemoptisis son las bronquiectasias. Lo dijimos en la clase anterior. También puede darse por bronquitis crónica, por neoplasias, y en algunos casos no se llega a detectar la causa de un sangrado, ¿no? 20% más o menos de pacientes. En cuanto al diagnóstico, primero, confirmar que realmente es una hemoptisis, que no sea una epistaxis o que no sea una hematemesis. Ya saben ustedes qué es hematemesis. Valorar la gravedad, ¿no? Como dije, ver si se trata de un cuadro de hemoptisis amenazante o no. Y tratar de localizar el origen, o sea, en qué lóbulo, qué segmento es el que está sangrando y la posible causa, ¿no? ¿Es por bronquiectasias? ¿Es por una caverna? ¿Es una neumonía necrotizante? ¿Es un tumor necrosado? ¿Qué es lo que está haciendo sangrar al paciente? ¿Y en dónde está localizado? Esto ayuda mucho porque si el sangrado es, digamos, unilateral, yo puedo tener ciertas maniobras que me ayuden a preservar el otro pulmón en caso de que hubiera un sangrado masivo, ¿ya? En cuanto a la evaluación de este paciente, tiene que ser una evaluación completa, un examen físico completo, pedir hemograma, ver cómo está la hemoglobina. Ya le dije, bien raro es que el paciente muera se muera desangrado, es más frecuente por asfixia, pero igual tenemos que ir controlando hemoglobina, ver cómo está la coagulación, que no vaya a ser que su causa de sangrado no sea una lesión estructural, sino un problema hematológico, ¿ok? Ver también cómo están las plaquetas en el hemograma. Saturación de oxígeno, tenemos que monitorear al paciente, y la espirometría en este caso no le vas a hacer espirometría cuando está sangrando, porque lo haces sangrar más, lo matas. Aquí a lo que se refiere es que cuando se vaya a planificar una cirugía, porque a veces en la hemoptisis hay que hacer una segmentectomía o una lobectomía o una neumonectomía, y en esos casos sí necesitas hacer mínimo una espirometría para hacer ciertas estimaciones de la capacidad con la que va a quedar este paciente después de la cirugía, ¿ok? Y otros exámenes más que tienen que ver con la reserva cardíaca y con descarte de causas infecciosas, ¿ya? Cultivos, pruebas de baciloscopía, la técnica de Mantoux también si sospechas que el paciente puede estar infectado de tuberculosis, aunque cada vez está más en desuso si ya sospechas enfermedad. Y en cuanto al estudio radiológico, siempre se debe intentar hacer de base una radiografía de tórax, como un estudio inicial al menos, que me permita ver dónde tengo un infiltrado, dónde tengo una lesión, si es en el lado derecho o en el lado izquierdo, para según eso, como les dije, adoptar maniobras que me puedan sostener o preservar al paciente mientras definimos un tratamiento. Y hay que hacer estudio tomográfico.
para ver con más detalle las lesiones. Radiografía de tórax inicial para las medidas rápidas que tengo que hacer y tomografía de tórax para ver las lesiones que probablemente me estén causando el sangrado. ¿Y qué tipo de tomografía he de pedir? Sin contraste, con contraste, angiotomografía. Va a depender un poco del caso, ¿no? Si yo sospecho más que el sangrado es por bronquiectasias, ¿no? Suficiente con una tomografía de tórax sin contraste. Pero si es un paciente en el que quizá ya tiene riesgo de haber desarrollado alguna neoplasia, sobre todo en fumadores, ¿no? O aquel en que la radiografía de tórax yo vea que hay ahí una masa a nivel del pulmón aparentemente, por ejemplo, hay que pedir mejor una tomografía con contraste para ver si eso realmente se trata de una tumoración o no. Y puedo pedir angiotem en los casos en los que ya pueda ir pensando en que ese paciente va a requerir de manera urgente una embolización para parar el sangrado. ¿Por qué? Porque en la angiotem se dibuja bastante bien todos los vasos sanguíneos y ya se puede ver en dónde está el sangrado, aproximadamente en qué segmento al menos, y así cuando van a hacer la embolización ya van dirigidos un poco más rápido a los vasos que tienen que tapar. Mediante broncoscopía también podemos complementar el estudio de una hemoptisis, uno, para confirmar que realmente el sangrado viene del árbol traqueobronquial y no solo que venga del árbol traqueobronquial, sino que me diga de qué lóbulo probablemente esté viniendo el sangrado, ¿no? Si yo quiero ver esto en un paciente que ya no está sangrado de manera activa, lo puedo encontrar hasta las 48 horas después de que dejó de sangrar. En la práctica vemos casos a veces hasta después de 3, 4 días que tienen sus rasgos o restos de un sangrado, ¿no? Y tratar también de diagnosticar la causa del sangrado. A veces en la broncoscopía podemos ver algunas malformaciones vasculares, engrosamientos de la mucosa, ya sea de aspecto inflamatorio o de aspecto infiltrativo. Podemos ver estenosis bronquiales. Todo esto me hace suponer posible causa neoplásica, ¿no? Podemos ver tumores endobronquiales que a veces son la causa del sangrado o complicaciones como la antracosis, por ejemplo, que es secundario a la inhalación de humos de manera crónica, ¿no? Hacemos estudio, dependiendo de cada caso es independiente, cada caso es individual, pero podemos hacer estudio de aspirado de secreciones o un lavado broncoalveolar o toma de biopsias o cepillado bronquiales en caso lo requiera, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una estenosis o una lesión infiltrativa a nivel de mucosa y sospecho algo cancerígeno, tengo que hacer biopsias y cepillados bronquiales, ¿no? Si sospecho causa infecciosa, quizá un broncoaspirado y un lavado pueda ser suficiente. Y en cuanto al tratamiento, como les dije, hay que estimar la gravedad del sangrado y ver si el paciente se mantiene a observación, se hospitaliza o si pasa quizá a un área de críticos, ¿no? Asegurar la permeabilidad de la vía aérea y la oxigenación. Por supuesto, esto es vital. Como les dije, parte de esto también tiene que ver con localizar de qué lado está sangrando el paciente. Si sangra del lado derecho, yo lo colocaré en decúbito lateral derecho, por si hay un sangrado masivo, el pulmón izquierdo tenga la oportunidad de seguir siendo ventilado, ¿no? Como una medida, digamos, básica, ¿no? Y en caso de un sangrado masivo, en el que yo he identificado cuál pulmón está sangrando, y si veo que se está empezando a comprometer el otro pulmón por el sangrado del pulmón contralateral, lo que se hace es pues una intubación del pulmón sano, ¿no? Para ventilar a este paciente en el pulmón sano, mientras se busca una solución definitiva en las próximas horas a ese pulmón que está sangrando. Algunas medidas generales, entre las más importantes están que el paciente evite hacer esfuerzos, evitar que el paciente tosa con medicamentos para la tos y muchas veces administrar medicamentos protrombóticos, ¿no? Que puedan ayudar a la coagulación de este sangrado a nivel respiratorio, ¿no? Como el ácido tranexámico. Y proteger la vía aérea. Ya les dije, la posición es una medida básica, pero luego cuando vemos que el paciente ya empieza a comprometerse los dos pulmones por el sangrado que venía de un lado, lo que hacemos es intubar al paciente, ¿no? Intubar el pulmón bueno, por decirlo así. ¿Ok? En otros casos,
también se puede utilizar una broncoscopía, que es la broncoscopía rígida, sobre todo cuando hay una hemoptisis masiva y en la que yo podría o tengo una lesión endobronquial que podría tratar mediante ciertas técnicas de broncoscopía, ¿no? Si no es así, intubación selectiva, como dije en la diapositiva anterior, o sea, intubo el pulmón sano, ventilo y luego probablemente ese paciente pase a una cirugía, ¿ya? Y algunas otras terapias endobronquiales, como en la práctica habitual lo vemos, cuando hemos hecho broncoscopía, los chicos que han podido ver un paciente que empieza a hacer sangrado, que de repente al tomarle las biopsias, colocamos este suero fisiológico helado, ¿no? Suero frío a 4 grados, y esto pues hace vasoespasmo, ¿no? Contiene el sangrado. Si esto no funciona, tenemos otras alternativas, como colocar adrenalina diluida 1 en 20, o colocar ácido tranexámico también endobronquial, por ejemplo, ¿no? Y otras técnicas que existen que todavía no tenemos acá, pero pronto espero, es la fotocoagulación con láser también, ¿no? Para, digamos, cauterizar ciertos vasos que puedan estar sangrando a nivel de, sobre todo cuando hay tumoraciones. La embolización es un tratamiento muy bueno para la hemoptisis siempre que el sangrado sea de un vaso específico, está sangrando, este vasito se va a tapar y se soluciona el problema. Pero si el sangrado es un sangrado difuso de diferentes puntos, la embolización no nos va a ayudar, porque yo pararé un punto de sangrado, pero el resto no, ¿ok? Y no está exento de complicaciones, ¿no? Podría suceder que por temas de neovascularización sueltan la sustancia para embolizar y la sustancia no se va por el vaso que uno quería, sino que había por ahí una rama comunicante y la sustancia se va por otro vaso y termina embolizando algo que no debía. Y lo más grave que puede suceder es una isquemia medular. Nunca yo he visto esto, pero sí está descrito. Es importante saber porque también al paciente se le tiene que explicar, pues, ¿no? Y luego también está el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que pueden hacerse lobectomías o neumonectomías. Esto a veces como emergencia, en el momento del sangrado activo, u otras veces, ya una vez estabilizado el paciente, se hacen todos los estudios y se planifica lo que mejor convenga, ¿no? Como hemos visto en el hospital, tenemos un paciente al que se le está planteando una lobectomía por secuela de TBC con hemoptisis. La lesión es localizada, tiene un aspergiloma y es de ese lóbulo de donde está sangrando. Tenemos otro paciente con lesiones severas en todo un pulmón, también con aspergiloma, pero las lesiones son destructivas en todo ese pulmón, en el cual pues el tratamiento planteado es una neumonectomía. Lamentablemente el paciente no acepta porque pues, es un testigo de Jehová y no acepta la extracción de órganos. Se le realizó una sesión de posible embolización, pero en el momento de hacer el estudio, el hemodinamista no encontró ningún vaso sangrante en ese momento, no hubo nada que embolizar, pero el paciente sigue sangrando, ¿no? Porque tiene tanta lesión en ese pulmón que sangra un rato de un lóbulo, luego de otro lóbulo y así sigue sangrando. Un poco complicado el caso. Pero eso, si tú detectas una lesión sangrante, o la tapas o extirpas esa parte del pulmón. Si la lesión está localizada en un lóbulo, retiras ese lóbulo. Si la lesión es quizá en 2 lóbulos, los puedes retirar haciendo una neumonectomía. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Si no, Jefferson y Catixa como delegados van a hacer las preguntas. Pregunten, después. Bueno. Ya es la 8ª semana la próxima, ¿no? El examen, ya que están aquí las 2 aulas, probablemente sea el miércoles de la próxima semana.
Entonces yo creo que el lunes en la noche podríamos hacer la clase, así como a esta hora. Sí, yo creo que sí. A ver, conversen, pónganse de acuerdo. Y si no, lo hacemos presencial, no hay problema, lunes y miércoles, y el examen lo ponemos en otro día, jueves o viernes. El tema es que cuando lo ponemos fuera del horario de clase, el examen es complicado. Además, se supone que ya no hay clase programada, no era solamente para exámenes. Ok, vean bien, si no, podemos hacer la clase, quizá juntamos... ¿entran todos en un aula? No, ¿verdad? Las dos secciones. Podría ser una alternativa coordinar eso para el día lunes con Catixa. Doctor, disculpe que interrumpa. El lunes algunos compañeros no podemos por cuestión de trabajo.